1985, a poco del retorno de la democracia, pudimos juzgar a los jerarcas de la dictadura en el juicio a las juntas, pero luego, por las presiones de los genocidas, se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final. Un lustro después, los indultos a los comandantes condenados fueron un duro golpe y un retroceso. El propio Estado democrático promovía el olvido institucional de sus crímenes. Años más tarde, los juicios por la verdad resultaron trascendentales ante la imposibilidad del avance por el camino punitivo. Y a partir del 2003, con la anulación de las leyes de impunidad, y al año siguiente, cuando el Estado pidió perdón por los delitos atroces de la dictadura, pudimos decir que logramos profundizar la democracia. Con la llegada de los gobiernos nacionales y populares de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pudimos aspirar a que la impunidad se transformara en justicia y que ésta avanzara, creciera fortalecida. Pero otros avances también fueron posibles en esa década. La ruptura con el Fondo Monetario Internacional, la nacionalización de YPF, Aerolíneas Argentinas y el sistema solidario de jubilaciones. Se inició un camino de mayor justicia, social, libertad económica y soberanía política, que fue interrumpida brutalmente con la llegada del macrismo y su vuelta al Fondo Monetario Internacional, limitando nuestras posibilidades como nación soberana. A pesar de los retrocesos, el fortalecimiento e institucionalización del proceso de memoria, verdad y justicia ha sido un avance enorme para nuestro pueblo. Constituye uno de los principios de legitimidad de esta democracia que supimos conseguir, hasta hoy la más larga de nuestra historia como nación. En estos años, además, hemos conquistado nuevos derechos para los sectores populares. Particularmente destacamos la ampliación de los derechos civiles para la comunidad LGBTQ+. Con la ley de matrimonio igualitario, la documentación no binaria y las leyes de cupo trans, las intensas luchas de las mujeres que han logrado la visibilización de las violencias y el avance de las políticas públicas que permitieron la promulgación de las leyes de educación sexual integral y de interrupción voluntaria del embarazo y la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Donde hay una necesidad, hay un derecho. No queremos una democracia administrada por el Fondo Monetario Internacional. El endeudamiento feroz que trajo Macri volvió a condicionar las políticas económicas de manera contraria a los intereses populares. El aumento de la pobreza y de la indigencia de amplias franjas de la población debilitan también la vida democrática. En esta coyuntura de demandas sociales complejas, es preciso defender lo logrado y recuperar las mejores condiciones de vida de nuestro pueblo. Conquistar nuevos derechos laborales, económicos, sociales, culturales, para las mujeres, las niñeces, para la juventud, para las personas adultas mayores, para las diversidades y disidencias,
para nuestros pueblos originarios. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Por eso seguimos en las calles, en las aulas, en los lugares de trabajo, con la palabra y la acción, con el voto, con organización popular para no permitir que nos roben el sueño de una patria justa, solidaria y feliz, como lo querían quienes fueron parte de 30.000 luchas que llevamos como bandera. País que olvida, país que puede repetir la historia. No olvidemos, las políticas de Estado marcan el rumbo de un país. Son las que garantizan u obstaculizan procesos democráticos, de justicia e inclusión social. Vamos a cumplir 40 años de democracia. Hay que seguir sosteniéndose a ultranza y combatiendo las amenazas que se ciernen sobre ellas. Allí están los discursos de odios promovidos y alimentados por sectores antidemocráticos de la oposición. O el lawfare, sistema mafioso que surge del entramado de la corporación judicial y los medios concentrados que persiguió y encarceló a líderes y dirigentes populares y sigue generando prácticas donde la forma de dirimir diferencias es con la eliminación del otro. Por eso, a pesar de todos los obstáculos para la consolidación de la democracia, reafirmamos nuestro compromiso con este sistema a favor de los intereses populares, ampliando y defendiendo derechos de los embates de quienes pretenden vulnerarlos. Una vez más decimos, no al silencio, no a la indiferencia frente a los signos que denotan acciones en contra de la democracia. Desde 1985 nuestro país juzga a los asesinos de su pueblo, sin tribunales ni códigos especiales, con todos los derechos y garantías. Hasta ahora logramos que fueran condenados 1.115 genocidas, cuyas condenas están firmes en menos del 40% de los casos. Y no están firmes por la complicidad judicial de la Cámara de Casación y de la Corte del 2x1 para sostener impunidades. De los detenidos en preventiva o cumpliendo condena, casi el 80% tiene el beneficio de arresto domiciliario. Decimos a nuestro pueblo y con todas las letras, prácticamente ninguno tiene problemas de salud que justifiquen ese beneficio y que las cárceles de Campo de Mayo y Ezeiza garantizan todos sus derechos. Le decimos al Poder Judicial que tan fácilmente los manda a casa con domiciliarias, otorga libertades condicionales y excarcelaciones por los 2/3 de la condena, que no cumplen con la misma facilidad con la ley de víctimas. Queremos sostener un debate profundo sobre las libertades condicionales a genocidas. También reclamamos la apertura de todos los archivos de inteligencia. Si bien se avanzó en la desclasificación y publicidad de parte de los archivos vinculados al terrorismo de Estado, aún falta que se desclasifique, realice un relevamiento exhaustivo y que se permita el acceso público a los archivos de inteligencia producidos por las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y la Exide. El acceso a esos documentos es fundamental, dado el rol que tuvieron los servicios de inteligencia en el aparato represivo. En sus archivos puede haber información sobre el destino de las víctimas de desaparición forzada, sobre hijos e hijas desaparecidos y desaparecidas que fueron apropiados y apropiadas y que seguimos buscando, y sobre los perpetradores que deben ser investigados. Toda la sociedad tiene derecho a saber qué información guardan sobre el terrorismo de Estado. 296 sentencias en 17 años. Claro que el camino recorrido es enorme, pero el árbol no nos tapa el bosque y seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los culpables. El poder económico es el gran ausente de este proceso y su impunidad
la seguimos pagando como pueblo, porque nos siguen sometiendo a la miseria, buscando un enriquecimiento sin límites y sin importar los costos. Y juicio y castigo a todos los culpables también implica seguir denunciando a los jueces de instrucción, de oralidad, de las cámaras y de la Corte, porque su lentitud extrema al servicio de los poderosos sigue sosteniendo impunidad. Así se explica que Blaquier, ícono de la responsabilidad empresarial en el genocidio, no haya llegado a ser juzgado hace más de una década. Tienen paralizado el Consejo de la Magistratura, faltan jueces, no se puede avanzar con los juicios políticos a los jueces denunciados. Tenemos un Ministerio Público Fiscal presidido por un procurador interino, protector de los Stornellis. No nos resignamos antes, tampoco lo haremos ahora. Especialmente, abrazamos a cada sobreviviente. Sin sus memorias y testimonios, estos juicios no serían posibles. Sabemos todo lo que reviven al declarar contra sus victimarios. Por eso es necesario que toda la sociedad acompañe los juicios. Pero también seguimos reclamando saber qué pasó con Jorge Julio López. Y también que avancen los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Malvinas, cuya denuncia fue presentada hace 16 años y todavía no tiene respuesta, en parte por responsabilidad de la Corte Suprema. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Ya llevamos más de 45 años buscando a nuestras nietas y nietos desaparecidos. En diciembre tuvimos la dicha de encontrar a 2 de ellos, pero faltan cientos todavía. Son víctimas de la práctica sistemática de la apropiación de bebés, desplegada por el terrorismo de Estado. Están niñas y niños que recién nacidos fueron arrancados de los brazos de sus madres, les cambiaron el nombre, les borraron su identidad y les quitaron su familia. Así les negaron el derecho a la identidad fundamental para tener una vida en libertad. Nacidos en cautiverio, en las siniestras maternidades clandestinas de la dictadura o secuestrados junto a sus padres, madres, estas personas tienen hoy más de 40 años de edad. Algunos quizás sospechan que pueden ser hijas o hijos desaparecidos. Otras no les importa, no saben, no entienden y queremos ayudarnos a conocer la verdad. Si su identidad está vulnerada, también lo estará la de sus hijos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes que al igual que sus padres y madres tienen el derecho a saber su historia. Es el derecho de sus abuelas, que los buscaron sin cesar desde el primer momento, y cientos de ellas fallecieron sin poder abrazarlos. Hoy, sus familias los siguen buscando, sus hermanas y hermanos, sus tíos y tías, sus primos, muchas nietas y nietos restituidos que han tomado la posta de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y buena parte de la sociedad que asume como propia esa búsqueda, porque sabe que es colectiva y profundamente reparadora, como lo demuestra la ola de felicidad que se desata cada vez que anunciamos una restitución. La crueldad de la apropiación se agrava con el paso del tiempo. Encuentros truncados, la verdad oculta, la desesperante incertidumbre de tener un desaparecido o desaparecida viva en la familia, el daño psicológico causado a sus víctimas, la mentira alrededor de ellas. Llamamos a todas las personas que sepan algo o conozcan a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos a que se acerquen a abuelas, que ayuden a romper ese muro de silencio de tantos años. No es pasado, es presente. El delito de apropiación, hasta tanto no sea esclarecido, se sigue cometiendo día tras día,
hora tras hora. Todas las personas tenemos derecho a nuestra identidad y este derecho, que nos ha llevado décadas para que sea plenamente reconocido y comprendido, es irrenunciable e intrínseco a la vida en democracia. Para las personas que permanecen con su identidad falseada, para sus hijas e hijos, para sus familias biológicas que lo siguen buscando, la dictadura aún no terminó. Necesitamos encontrar a esas 300 nietas y nietos. Necesitamos toda la ayuda posible. Necesitamos abrazarlos y que sepan la verdad. Una de las mayores deudas de la democracia es la erradicación de la violencia institucional. Nos preocupa profundamente la repetición de casos cometidos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sigue siendo urgente que se terminen estas prácticas contrarias a un Estado de Derecho. Violencia policial y de otras fuerzas, tanto nacionales como provinciales, abusos de autoridad, criminalización de la pobreza, condiciones inhumanas en lugares de detención, causas armadas de las que son víctimas principalmente los sectores populares. Volvemos a decir que nos oponemos al uso de las armas Taser, que son picanas portátiles y pueden llegar a ser letales. Son calificadas por organismos internacionales como elementos de tortura. Desde hace más de 10 años combatimos el intento de compra de las Taser por el macrismo en la ciudad, algo que pudo concretar recientemente el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y que había logrado Patricia Bullrich a nivel nacional. Ahora se renueva la compra desde el mismo ministerio, esta vez dirigido por Aníbal Fernández. Lo reiteramos, la picana es incompatible con la democracia. La violencia institucional no es la solución a la inseguridad. La respuesta es siempre la inclusión y la ampliación de los derechos humanos. Necesitamos implementar una seguridad que sea el instrumento para la plena vigencia de estos derechos. Es fundamental impulsar reformas legislativas para desnaturalizar las prácticas violentas del Estado y evitar que la historia se repita. Entre tantos, queremos mencionar que reclamamos justicia por Lucas González en el juicio iniciado recientemente a 3 policías de la ciudad por su homicidio y a otros 11 policías por el encubrimiento. Acompañamos especialmente a su familia y esperamos que el Poder Judicial le dé una respuesta que consiga al menos reparar una parte de tanto dolor. Necesitamos fuerzas de seguridad formadas, capacitadas y con protocolos claros que garanticen una actuación respetuosa de los derechos humanos. Seguimos exigiendo justicia para las víctimas de los crímenes cometidos durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri en los territorios de las comunidades de los pueblos originarios. Recordamos que aquella persecución cobró las vidas de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Y por eso continuamos acompañando a sus familiares en la demanda de justicia. La voracidad inmobiliaria, el extractivismo y el desmonte generan un profundo perjuicio ambiental y dañan profundamente a las comunidades campesinas e indígenas, empujándolas al desarraigo y a las migraciones forzadas. El ejemplo del Lago Escondido, territorio vedado a la comunidad por Joe Lewis, violentando incluso resoluciones judiciales, muestra la complicidad del poder económico, en este caso extranjero, con sectores de la corporación judicial de nuestro país.
Una vez más, reclamamos la resolución pacífica de los conflictos y la libertad de las detenidas de la comunidad que continúan aún privadas de libertad. Como hacemos cada año desde 2006, denunciamos la existencia de presas y presos políticos en nuestro país. La más emblemática de ellas, Milagro Sala, quien junto con otras compañeras y compañeros de la Tupac llevan ya 7 años detenida injustamente en la provincia de Jujuy. Frente al agravamiento de su estado de salud y agotadas las instancias judiciales, reclamamos al presidente de la Nación que resuelva la libertad para Milagro Sala, sin haber recibido al día de hoy una respuesta a nuestro reclamo. ¡Libertad a Milagro Sala! Pero la persecución de la corporación judicial se extiende a la justicia federal e incluso a la justicia provincial, y es padecida por luchadores y luchadoras populares y referentes de la política a través del lawfare, con causas judiciales armadas y que no cuentan con ninguno de los requisitos del debido proceso, entre las que se encuentra la persecución sufrida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Atravesamos una situación internacional signada por la pospandemia, las crisis humanitarias, las guerras, la aparición de expresiones políticas de ultraderecha y neofascistas. El enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania ha dejado al descubierto el rol que juega Europa, defendiendo los intereses norteamericanos y presagia un nuevo reordenamiento de las potencias mundiales, sin que se sepa a ciencia cierta cuáles serán las consecuencias a nivel planetario, y en donde los instrumentos internacionales como la ONU están demostrando su inutilidad para lograr la paz y sojuzgamiento a Estados Unidos, una de las potencias en conflicto. Este escenario es aprovechado por los fundamentalismos religiosos y los autodenominados libertarios, que crecen en toda la región y que se muestran como apartidistas, antipolíticos o antisistema, cuando en realidad son parte de la estructura política de dominación y disciplinamiento social y buscan alcanzar espacios de poder incidiendo en las políticas públicas o marcando las agendas gubernamentales. América Latina hoy muestra procesos de recuperación de la democracia, la soberanía y la autodeterminación, como Brasil con Lula, Colombia con Petro y Francia Márquez, Bolivia con Arce y Chile con Boric. Pero recientemente, en nuestra patria grande, también hemos sido testigos de los fallidos intentos de femimagnicidio contra Cristina Fernández y Francia Márquez. El intento de golpe de Estado contra el gobierno encabezado por el compañero Lula y el golpe de Estado en Perú, que mantiene preso al presidente Pedro Castillo. Denunciamos, basta de persecución y muerte a los hermanos y hermanas peruanas.